en el horizonte de las tierras antiguas de Mesoamérica, cuando el sol nacía entre volcanes y selvas, los hombres levantaban sus ojos al cielo y veían algo más que nubes y estrellas. Creían en presencias divinas que habitaban en lo alto y que, en ocasiones, descendían a la tierra para guiar, enseñar o castigar. Entre todas esas figuras míticas, una destacaba con una fuerza especial, un símbolo que unía el cielo y la tierra, la espiritualidad y la materia: Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Su imagen, mitad reptil y mitad ave, reflejaba lo imposible, la unión de lo que no debía unirse, el arrastre de la serpiente que toca el suelo y el vuelo del ave que acaricia el cielo. Era, al mismo tiempo, creador y destructor, maestro y dios del viento, portador de sabiduría y protagonista de enigmas que todavía hoy nos estremecen. Imagina una noche oscura en Teotihuacán, la ciudad donde los dioses caminaban. En los templos adornados con plumas de quetzal y esculturas de piedra talladas con serpientes, los sacerdotes encendían antorchas y entonaban cantos que resonaban entre pirámides inmensas. Allí, el humo del copal se alzaba hacia las estrellas como un puente invisible, y los hombres creían que Quetzalcóatl bajaba de los cielos para escuchar sus plegarias. No era solo un dios distante, era maestro, guía y, según muchos relatos, también un rey que había caminado como humano entre los hombres. Esa ambigüedad, entre mito y realidad, es lo que hace de su figura un enigma eterno. Las primeras historias sobre la serpiente emplumada lo presentan como creador del mundo junto a otros dioses. En las leyendas toltecas, Quetzalcóatl descendió al inframundo para recuperar los huesos de las generaciones anteriores de hombres. Allí, enfrentó peligros y engaños, pero logró traerlos de regreso. Al mezclarlos con su propia sangre, dio origen a la humanidad. De ese sacrificio, los hombres nacieron como hijos suyos, no solo por la arcilla con la que estaban hechos, sino por la sangre divina que corría en ellos. Esa historia no era solo un mito de origen, era un recordatorio de que la vida misma era un regalo de un dios que había sufrido por ellos. Pero Quetzalcóatl no era solo creador. También era el dios del conocimiento, el inventor de la escritura, el calendario y las artes. Se decía que había enseñado a los hombres a cultivar el maíz, el alimento sagrado que se convertiría en el centro de la cultura mesoamericana. Su figura estaba asociada a la fertilidad de la tierra, al viento que soplaba entre los campos y que aseguraba buenas cosechas. En ese sentido, era un dios cercano, un protector de la humanidad, diferente a las deidades violentas que exigían sacrificios sangrientos. Sin embargo, no todo en su historia era armonía. En los relatos aztecas, Quetzalcóatl se enfrentaba a los otros dioses, que exigían sangre humana como tributo. Él, en cambio, ofrecía mariposas, serpientes y aves. Su rechazo a los sacrificios humanos lo hacía un dios distinto, casi rebelde dentro del panteón mesoamericano. Esa tensión lo convirtió en símbolo de esperanza para algunos, pero también en blanco de conspiraciones divinas. Según las leyendas, fue engañado por Tezcatlipoca, el dios del espejo humeante, su eterno rival. Con artimañas y tentaciones, lo condujo a una caída que lo obligó a abandonar la tierra. Antes de partir, prometió regresar algún día desde el oriente, un regreso que siglos después sería interpretado con consecuencias históricas fatales cuando los conquistadores españoles llegaron por mar. En los murales de Teotihuacán, su imagen aparece repetida, multiplicada en piedra y pintura. Cabezas de serpiente con plumas verdes y ojos penetrantes que parecen observar al visitante incluso hoy. Los arqueólogos aún discuten el verdadero significado de esos símbolos. ¿Eran solo adornos religiosos, o eran mensajes ocultos sobre un ser que realmente bajó del cielo? La dualidad de Quetzalcóatl lo convierte en un enigma, para algunos, un dios, para otros, un hombre divinizado, para otros más, quizá un visitante venido de las estrellas, interpretado por los antiguos como divinidad. Los cronistas coloniales, al escuchar las historias de los pueblos nahuas, quedaron fascinados por su figura. Algunos lo describieron como un rey sabio que había gobernado Tula, la ciudad de los toltecas, instaurando un reino de paz y conocimiento. Decían que prohibió los sacrificios humanos, promovió la agricultura y las artes, y que su gobierno fue tan próspero que los hombres lo recordaban como una edad dorada. Pero esa prosperidad terminó en tragedia. Engañado, humillado o derrotado, Quetzalcóatl partió hacia el mar, construyó una balsa de serpientes y desapareció en el horizonte, prometiendo regresar algún día. Ese retorno esperado se convirtió en profecía. Cuando Hernán Cortés y los españoles desembarcaron en las costas de México en el siglo XVI,
muchos pueblos vieron en ellos el cumplimiento de aquella promesa. La confusión, alimentada por los sacerdotes y los signos, abrió el camino a la caída del Imperio Mexica. Así, un mito milenario influyó directamente en la historia, demostrando el poder que tienen las narraciones sobre la mente y el destino de los hombres. Pero más allá de esa interpretación histórica, Quetzalcóatl sigue siendo un enigma. Su figura encarna la contradicción, serpiente y ave, cielo y tierra, Dios y hombre, creador y exiliado. Cada cultura que lo veneró lo interpretó de manera distinta. Para los mayas, fue Kukulcán, la serpiente emplumada que descendía por las escaleras de Chichén Itzá durante los equinoccios, cuando la luz y la sombra creaban la ilusión de un reptil que se desliza por la pirámide. Ese fenómeno, aún visible hoy, recuerda que los antiguos no separaban mito de ciencia, construían templos que unían arquitectura, astronomía y religión en un mismo acto de fe. En las leyendas toltecas, Quetzalcóatl era un rey que enseñaba a los hombres a vivir en armonía. En las aztecas, era un dios derrotado que algún día regresaría. En las mayas, era el mismo principio cósmico que conectaba el cielo con la tierra. Esa multiplicidad muestra que no era un simple personaje local, sino un arquetipo profundo que respondía a una necesidad universal, la de creer en un ser que baja de lo alto para guiar a la humanidad. Hoy, al recordar sus historias, sentimos que Quetzalcóatl no pertenece solo al pasado. Su figura todavía nos habla, no solo como mito mesoamericano, sino como símbolo de algo más grande, la búsqueda eterna del hombre por conectar con lo divino. La serpiente emplumada sigue bajando del cielo cada vez que alguien mira las estrellas y se pregunta de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y ahora que hemos dado los primeros pasos en este viaje, te invito a dejar un comentario contándome desde dónde nos escuchas y qué hora es ahí ahora. Tus palabras hacen que esta comunidad crezca y que las voces de los antiguos dioses sigan resonando en cada rincón del mundo. Los sabios antiguos decían que el viento que sopla entre los campos es el aliento mismo de Quetzalcóatl. Invisible, pero presente, era la brisa suave que acariciaba los rostros de los hombres y también la ráfaga que levantaba las tormentas. Por eso lo llamaban Ejecatl, el aspecto del dios como viento que da vida. En esa forma, Quetzalcóatl no se mostraba como serpiente emplumada ni como rey sabio, sino como movimiento eterno, como aquello que no se ve pero que sostiene la existencia. Sin el viento, el fuego no respira, las nubes no viajan, el maíz no crece. Sin el soplo divino, la humanidad no existiría. Los mitos cuentan que cuando el sol recién nacido se negaba a moverse por el cielo, fue Quetzalcóatl en su aspecto de Ejecatl quien lo impulsó con su viento, asegurando que la luz bañara el mundo. Así, se convirtió en garante del orden cósmico. No era un dios distante que solo observaba desde lo alto, intervenía directamente en el equilibrio de la naturaleza, asegurando que los días y las noches siguieran su curso. Esa función lo hacía indispensable, un recordatorio de que los dioses no eran adornos celestiales, sino fuerzas que actuaban en la vida diaria de los hombres. En Teotihuacán, los templos dedicados a la serpiente emplumada estaban adornados con cabezas de piedra que emergían de los muros como si la criatura divina se deslizara entre los humanos. Esas esculturas, con colmillos feroces y plumas esculpidas con detalle, parecen hoy enigmáticas a los ojos modernos. Pero para los antiguos, cada una era un signo de protección y poder. Entrar en esos recintos era como caminar dentro del cuerpo mismo del dios, como si el templo fuera una extensión de su ser. Allí, los sacerdotes realizaban ofrendas, no siempre de sangre humana como en otros cultos, sino también de jade, plumas preciosas y obsidiana, materiales que brillaban como fragmentos del cielo en la tierra. Los cronistas posteriores describieron a Quetzalcóatl como un dios compasivo que rechazaba los sacrificios humanos. En lugar de sangre, aceptaba mariposas y aves, símbolos de ligereza y de vida que vuela. Esa diferencia lo hacía único en un mundo donde los dioses parecían exigir constantemente dolor y muerte. Su mensaje era otro, el valor de la creación sobre la destrucción, de la enseñanza sobre la guerra. No es casual que su nombre se relacione con el quetzal, ave de plumas verdes que representaba belleza y libertad. El quetzal, que no sobrevive en cautiverio, era símbolo de la vida que no puede ser encadenada. Así, Quetzalcóatl encarnaba la idea de un dios libre, cercano y protector. Pero el destino de los dioses siempre está marcado por la sombra de los rivales. En la cosmovisión mesoamericana, todo equilibrio tiene un opuesto, y el contrario de Quetzalcóatl era Tezcatlipoca, el espejo humeante.
Mientras la serpiente emplumada representaba el conocimiento, el orden y la creación, Tezcatlipoca encarnaba la oscuridad, la tentación y el caos. Sus enfrentamientos no eran simples disputas divinas, sino metáforas de la lucha eterna entre claridad y confusión, entre sabiduría y engaño. Una de las leyendas más repetidas cuenta cómo Tezcatlipoca tendió una trampa a Quetzalcóatl. Aprovechando su deseo de pureza, lo engañó con un espejo que mostraba su rostro envejecido, haciéndole creer que ya no era digno de gobernar. Luego lo embriagó con pulque, la bebida fermentada, y lo expuso en actos de deshonra que lo llevaron a abandonar su reino. Así, el dios que había traído orden y sabiduría cayó por la astucia de su enemigo. Humillado, Quetzalcóatl partió hacia el oriente, donde prometió regresar algún día. Esa profecía, transmitida de generación en generación, se convirtió en una de las semillas de las tragedias históricas que vendrían siglos más tarde. El exilio de Quetzalcóatl no fue solo un castigo, sino un símbolo profundo. En él se reflejaba la idea de que incluso los dioses que ofrecen conocimiento pueden ser derrotados por las fuerzas del engaño y la tentación. Para los pueblos antiguos, esa historia era advertencia y enseñanza: la sabiduría nunca está garantizada, debe ser protegida contra la corrupción y la manipulación. En el mundo maya, Quetzalcóatl tomó otro nombre, Kukulcán. Allí, su imagen como serpiente emplumada descendía en los equinoccios por la escalinata de la pirámide de Chichén Itzá. Cuando la luz del sol se alineaba con precisión, las sombras formaban la silueta de una serpiente que se deslizaba por los escalones. Ese espectáculo, que aún puede verse hoy, no era casualidad arquitectónica. Era una manera de materializar el mito en la piedra, de mostrar que el dios realmente bajaba del cielo para encontrarse con los hombres. Los mayas, maestros de la astronomía y la arquitectura, convirtieron a Kukulcán en puente entre el cosmos y la tierra. Esa conexión entre el mito y la ciencia muestra que los antiguos no separaban lo sagrado de lo racional. Observar las estrellas y construir pirámides no era diferente de rendir culto a los dioses. Todo era parte de un mismo tejido donde la naturaleza, el conocimiento y lo divino estaban unidos. Quetzalcóatl era símbolo de esa unión, y su figura sigue recordándonos que la búsqueda del saber siempre tuvo un aspecto sagrado. Los pueblos mesoamericanos lo recordaban también como un portador de civilización. Decían que había enseñado a hilar el algodón, a trabajar los metales, a contar el tiempo con calendarios precisos. Era, en muchos sentidos, un dios de la cultura, un civilizador que transformaba a los hombres en algo más que sobrevivientes. Al darle el maíz, les dio también identidad, pues el maíz no era solo alimento, era la materia de la que estaban hechos los humanos. Somos gente de maíz, decían, y esa frase era eco de la obra de Quetzalcóatl. Sin embargo, su figura también estaba envuelta en misterio. Algunos lo describían con rasgos distintos a los de los pueblos mesoamericanos, como si hubiera venido de tierras lejanas. Otros lo representaban con barba, un detalle extraño en una región donde no era común. Esas descripciones alimentaron teorías posteriores que lo vincularon con visitantes extranjeros, incluso con seres llegados de otros mundos. ¿Era Quetzalcóatl solo un mito, o fue también un hombre real que dejó una huella tan profunda que se transformó en Dios? La respuesta sigue siendo un enigma, y quizá por eso su figura sigue fascinando. Cada generación reinterpreta a la serpiente emplumada. Para unos, es símbolo de sabiduría y paz. Para otros, un héroe caído que algún día regresará. Para algunos modernos, incluso, un recuerdo de contactos ancestrales con seres celestes. Lo cierto es que Quetzalcóatl nunca desapareció del todo. Su nombre sigue vivo en los cantos, en las ruinas, en las sombras que descienden por las pirámides cuando el sol se alinea con el calendario eterno. Y mientras seguimos explorando sus secretos, te invito a dejar un comentario contándome desde donde nos escuchas y qué hora es ahí ahora. Tu voz hace que estas historias sigan vivas y que los ecos de los dioses antiguos resuenen más allá del tiempo. Las ciudades antiguas de Mesoamérica se levantaban como espejos de lo divino. Sus calles, plazas y templos no eran simples construcciones humanas, eran mapas sagrados que reflejaban el orden del cosmos. Entre esas ciudades, Tula brillaba con un resplandor particular, porque allí, según muchas crónicas, Quetzalcóatl reinó no solo como dios, sino como hombre. Los relatos lo describen como un gobernante sabio, sacerdote y rey que instauró una era de paz y prosperidad.
Su reinado fue recordado como un tiempo dorado, en el que los hombres vivieron bajo leyes justas, las cosechas fueron abundantes y la violencia fue contenida por la palabra. Los toltecas lo veneraban no solo como divinidad, sino como líder humano. Decían que había prohibido los sacrificios humanos, que los templos en su tiempo se llenaban con ofrendas de flores, mariposas y aves, y que la sangre ya no corría sobre los altares. Su mensaje era claro: la vida debía celebrarse y no destruirse. Ese ideal, tan distinto al de otros cultos, lo convirtió en símbolo de esperanza, pero también en objetivo de quienes veían en su compasión una debilidad. El poder de Quetzalcóatl estaba en su sabiduría, pero sus rivales, en especial los seguidores de Tezcatlipoca, lo consideraban un obstáculo para sus ambiciones. Las historias cuentan que Tula floreció bajo su guía. Los artesanos producían joyas de jade, esculturas de obsidiana y plumas que parecían fuego verde. Los sabios elaboraban calendarios y registraban la historia en códices que parecían encerrar el paso del tiempo en figuras pintadas. Los agricultores cultivaban maíz, frijol y calabaza con técnicas avanzadas de irrigación, mientras el pueblo vivía en relativa armonía. Quetzalcóatl era recordado como un maestro que enseñaba a todos, desde reyes hasta campesinos, que la vida debía regirse por el orden, la justicia y el respeto a lo sagrado. Pero ningún reino está libre de la sombra de la envidia. Tezcatlipoca, siempre astuto, tramó la caída del gobernante tolteca. Según los relatos, apareció ante el disfrazado, con un espejo que mostraba su rostro envejecido. Al ver su imagen, Quetzalcóatl se sintió vulnerable, como si de pronto el peso del tiempo lo hubiera alcanzado. Luego, el dios del espejo humeante lo tentó con el pulque, bebida que los hombres usaban para embriagarse. Hasta entonces, Quetzalcóatl había sido ejemplo de pureza y templanza, pero bajo el efecto de la bebida perdió el control. Las versiones difieren: algunos dicen que cayó en deshonra, otros que fue engañado para cometer actos que lo avergonzaron profundamente. Sea cual sea la versión, el resultado fue el mismo: Quetzalcóatl abandonó Tula, derrotado no por la guerra, sino por el engaño y la tentación. Su partida fue un momento decisivo. Los toltecas lloraron la pérdida de su rey, mientras los enemigos celebraban. Se dice que, antes de marcharse, Quetzalcóatl encendió una hoguera y se arrojó a las llamas, transformándose en la estrella de la mañana, Venus, símbolo de renacimiento y esperanza. En otras versiones, construyó una balsa de serpientes y navegó hacia el oriente, prometiendo volver algún día. Esa promesa de regreso quedó grabada en la memoria colectiva, transmitida de generación en generación, hasta convertirse en profecía. La imagen de Quetzalcóatl como estrella de la mañana era más que un mito poético. Venus, que aparece en el cielo antes del amanecer, fue interpretado como la señal de su presencia. Los pueblos lo veían como prueba de que no había desaparecido, sino que seguía velando desde el firmamento. Cada amanecer era un recordatorio de que la serpiente emplumada seguía existiendo, observando y esperando el momento de regresar. Los relatos sobre su partida también muestran algo fundamental: los dioses mesoamericanos no eran figuras perfectas, lejanas e intocables. Como los dioses griegos o nórdicos, tenían pasiones, errores y caídas. Quetzalcóatl, aunque creador y maestro, también fue vulnerable a la tentación y al engaño. Esa vulnerabilidad lo hacía más cercano a los hombres, pues demostraba que incluso los dioses podían enfrentar pruebas. Al mismo tiempo, su caída lo volvía más enigmático: ¿cómo podía un ser tan sabio ser derrotado por un engaño? Esa contradicción es lo que lo hace fascinante, porque en ella se refleja la dualidad humana. Con el paso del tiempo, la figura de Quetzalcóatl se expandió más allá de Tula. Los mexicas lo adoptaron en su panteón, aunque con un papel ambiguo. Lo veían como Dios creador, pero también como una deidad derrotada. Su rivalidad con Tezcatlipoca era para ellos símbolo de los ciclos de la historia: el orden y el caos, la luz y la oscuridad, la sabiduría y la tentación. Esa dualidad estaba presente en la vida cotidiana, porque los aztecas entendían que el mundo era un equilibrio frágil entre fuerzas opuestas. El recuerdo de su reinado humano se convirtió en ideal político. Los gobernantes posteriores evocaban a Quetzalcóatl como ejemplo de lo que debía ser un rey: justo, sabio y generoso. Aunque la realidad del poder muchas veces estaba marcada por la guerra y los sacrificios, la figura del dios rey servía como horizonte, como modelo al que aspirar. En ese sentido, Quetzalcóatl fue más que un dios, fue arquetipo de buen gobierno, de cultura y de civilización.
Los templos y las esculturas seguían recordando su imagen. En Tula, las enormes figuras de los atlantes, guerreros de piedra que se alzan con lanzas y escudos, se relacionaban con su tiempo. Aunque representan guerreros, también evocan el poder espiritual que Quetzalcóatl había dejado como herencia. En Teotihuacán, su templo sigue siendo uno de los más enigmáticos, con filas de serpientes emplumadas talladas en piedra. Cada una de esas esculturas parece contener un secreto, como si aún guardaran las palabras de un dios que prometió volver. Los cronistas españoles, al escuchar estas historias, quedaron fascinados. Algunos identificaron a Quetzalcóatl con santos cristianos o incluso con apóstoles, intentando interpretar el mito en sus propios términos. Otros vieron en la profecía de su regreso una explicación de por qué muchos pueblos confundieron a los conquistadores con la llegada del Dios esperado. Sea como sea, su figura influyó en la manera en que los acontecimientos históricos se desarrollaron, demostrando una vez más el poder que tienen los mitos sobre la realidad. Así, Quetzalcóatl no fue solo serpiente emplumada, creador o estrella de la mañana. Fue también rey humano, maestro, símbolo de una edad dorada y de una caída dolorosa. Su historia encierra tanto esperanza como advertencia, esperanza en el regreso de un Dios que trajo paz y sabiduría, y advertencia de que incluso los más sabios pueden caer en la trampa de la tentación. Mientras seguimos este viaje, piensa en cómo estas historias todavía resuenan en nuestro mundo. Los mitos no mueren porque hablan de lo eterno, del poder, de la sabiduría, de la caída y de la esperanza del regreso. Y al escuchar estas palabras, recuerda dejar un comentario contándome desde donde nos escuchas y qué hora es ahí ahora. Tu voz es parte de este relato, y juntos mantenemos viva la memoria de los dioses que bajaron del cielo. En el corazón de Mesoamérica, los templos se alzaban como montañas sagradas construidas por manos humanas. Cada pirámide era una escalera hacia el cielo, un punto de encuentro entre el mundo de los hombres y el mundo de los dioses. Entre esas estructuras, pocas eran tan misteriosas como las dedicadas a Quetzalcóatl. La serpiente emplumada no solo era venerada en relatos orales o códices pintados, su presencia estaba grabada en piedra, en las fachadas que aún hoy parecen susurrar secretos a quienes se atreven a observarlas con atención. En Teotihuacán, la llamada ciudad de los dioses, el templo de la serpiente emplumada se convirtió en uno de los centros más enigmáticos del mundo antiguo. Sus muros están cubiertos con cabezas de serpientes rodeadas de plumas y conchas marinas, símbolos que unían la tierra y el mar, el cielo y lo subterráneo. Los arqueólogos descubrieron allí enterramientos de guerreros y ofrendas de obsidiana, jade y conchas traídas de tierras lejanas. Cada objeto era un fragmento del cosmos ofrecido a un dios que representaba la unión de todos los elementos. Las serpientes talladas en piedra parecen moverse aún, como si descendieran de los muros para envolver a los visitantes. No son simples adornos, son mensajes. La serpiente, que se arrastra por el suelo, representa lo terrenal, las plumas, que se elevan al viento, simbolizan lo celestial. Juntas, forman la imagen imposible de un ser que une lo bajo y lo alto. Esa contradicción era también la esencia de Quetzalcóatl, un dios que caminaba entre los hombres, un maestro que traía conocimiento del cielo, un creador que descendía al inframundo para rescatar huesos y darles nueva vida. Los rituales en su honor eran solemnes. Los sacerdotes, vestidos con mantos adornados con plumas verdes y caracoles marinos, entonaban cantos que imitaban el sonido del viento. El copal ardía en vasijas, llenando el aire de un aroma espeso que se mezclaba con la visión de las serpientes esculpidas iluminadas por la luz del sol poniente. El pueblo ofrecía flores, plumas preciosas y alimentos, convencido de que esos dones agradaban al dios que rechazaba la sangre humana. En esas ceremonias, Quetzalcóatl era recordado como protector y maestro, como el que había enseñado el arte de sembrar y de contar el tiempo. En otras ciudades, como Cholula, su culto alcanzó dimensiones grandiosas. Allí se construyó una de las pirámides más grandes del mundo, dedicada a la serpiente emplumada. Esa estructura, aún hoy parcialmente oculta bajo una colina coronada por una iglesia, guarda en sus entrañas pasajes y cámaras que narran el fervor de quienes lo veneraban. Para los antiguos, cada piedra colocada era una plegaria hecha materia, un recordatorio de que la fe en Quetzalcóatl no era pasajera, sino que atravesaba generaciones enteras. Los mayas, bajo el nombre de Kukulcán, continuaron la devoción con un lenguaje arquitectónico propio. En Chichén Itzá, la pirámide de Kukulcán fue diseñada con una precisión astronómica que desafía la imaginación.
Durante los equinoccios, la luz y la sombra se unen para crear la ilusión de una serpiente descendiendo por la escalinata principal. Esa visión no era un accidente, sino un ritual cósmico tallado en piedra. Para los mayas, era prueba de que el dios bajaba del cielo en momentos clave del calendario, recordando a los hombres su poder y su cercanía. La relación entre Quetzalcóatl y la astronomía es fundamental. Su identificación con Venus, la estrella de la mañana, lo convirtió en guardián del tiempo. Los calendarios mesoamericanos, entre los más precisos del mundo antiguo, estaban ligados a los ciclos de Venus. El amanecer de la estrella era interpretado como su presencia, como señal de que el orden cósmico seguía vigente. Esa conexión hacía de la serpiente emplumada no solo un dios religioso, sino también un principio científico, un mediador entre el hombre y los astros. En los códices, Quetzalcóatl aparece como figura blanca, adornada con plumas y con el símbolo del caracol cortado, emblema del viento. El caracol no era un detalle decorativo, representaba el aliento vital, el soplo que da movimiento al universo. Al tocar un caracol marino, los sacerdotes invocaban su presencia, convencidos de que el sonido profundo imitaba la voz del dios. Así, los rituales no eran solo actos externos, eran intentos de reproducir en la tierra la vibración del cosmos. El poder de Quetzalcóatl también se extendía al inframundo. Según las leyendas, descendió a Mictlán, la tierra de los muertos, para recuperar los huesos de las generaciones pasadas. Allí enfrentó pruebas y trampas impuestas por el Señor del inframundo. Al regresar con los huesos, los mezcló con su propia sangre, creando así a la humanidad. Esa historia muestra que los hombres no eran solo arcilla moldeada, sino que llevaban en su interior la esencia misma de la serpiente emplumada. Cada ser humano era, en cierto sentido, hijo directo de su sacrificio. En esa narrativa, Quetzalcóatl aparece como un dios que da su propia vida para crear a los hombres, un gesto de entrega y compasión que lo diferencia de otros dioses más violentos. Para los pueblos antiguos, esa historia reforzaba la idea de que la humanidad tenía un vínculo especial con él, no solo como súbditos de un dios, sino como descendientes de su sacrificio. Eso explicaba por qué su culto estaba marcado más por ofrendas de gratitud que por sacrificios de sangre. Sin embargo, no todos compartían esa visión pacífica. En el complejo mundo mesoamericano, donde los dioses exigían constantemente sangre y corazones humanos, la postura de Quetzalcóatl lo hacía vulnerable. Los dioses de la guerra y de la noche lo consideraban débil, y esa tensión se reflejaba en los mitos de su caída y exilio. Tezcatlipoca, su eterno rival, se alzaba como representante del caos y de la oscuridad, dispuesto siempre a destruir lo que la serpiente emplumada construía. La lucha entre ambos era el reflejo de una verdad eterna: el orden y el caos son inseparables, y la historia humana siempre se mueve entre ellos. Hoy, al caminar por las ruinas de Teotihuacán, Tula o Chichén Itzá, sentimos que esas piedras aún guardan ecos de los antiguos cantos. Las serpientes de piedra parecen vigilarnos, como si en cualquier momento fueran a descender de nuevo. El viento que sopla entre las pirámides parece el aliento de Ejecatl, recordándonos que Quetzalcóatl nunca se fue del todo. Y en este punto del viaje, quiero invitarte a dejar un comentario contándome desde dónde nos escuchas y qué hora es ahí ahora. Tu voz mantiene viva esta narración y nos conecta como comunidad que sigue explorando los misterios de los dioses antiguos. Las historias sobre Quetzalcóatl no solo hablaban de templos y estrellas, sino también de la lucha interna que definía su destino. En los códices y en las narraciones transmitidas por los ancianos, la serpiente emplumada aparece una y otra vez enfrentada a su propio reflejo: la tentación, la debilidad, el error. Esa vulnerabilidad lo acercaba a los hombres, porque mostraba que incluso un dios podía caer. Y sin embargo, en cada caída había también una enseñanza, como si su vida misma fuera una parábola destinada a recordar a la humanidad que la sabiduría se forja a través de pruebas y derrotas. Uno de los episodios más relatados es su exilio. Después de ser engañado por Tezcatlipoca, Quetzalcóatl partió hacia el este, hacia el mar. Algunos mitos cuentan que, lleno de vergüenza, construyó una balsa hecha de serpientes y navegó hasta perderse en el horizonte. Otros dicen que se arrojó a una hoguera y de sus cenizas nació la estrella de la mañana, Venus. Ambas versiones hablan de transformación, de muerte y renacimiento. No era un final, sino un tránsito hacia otra forma de existencia. La serpiente emplumada no desaparecía, se convertía en luz, en astro, en promesa de regreso.
Ese regreso prometido se convirtió en una profecía que marcaría el destino de Mesoamérica. Los pueblos esperaban que algún día, desde el oriente, la serpiente emplumada volvería para restaurar el orden y traer de nuevo la sabiduría. Con el paso de los siglos, esa expectativa se mantuvo viva, transmitida en cantos, rituales y relatos. La profecía, como todas, era ambigua. Algunos la interpretaban como el retorno literal de Quetzalcóatl, otros, como la llegada de un nuevo gobernante que seguiría sus principios. Lo cierto es que el eco de esa promesa resonó hasta el momento en que los españoles arribaron por mar, confundidos por muchos como heraldos del dios esperado. Los relatos de su caída también lo vinculan con el sacrificio. A diferencia de otros dioses que exigían corazones humanos para sostener el sol, Quetzalcóatl se ofrecía a sí mismo. En el mito de la creación de los hombres, fue su sangre la que dio vida a los huesos recuperados del inframundo. En su partida, fue su cuerpo el que se transformó en estrella para guiar a los hombres. La serpiente emplumada no pedía lo que no estaba dispuesta a dar, su sacrificio era ejemplo de entrega, un mensaje de que la verdadera divinidad no se mide en lo que recibe, sino en lo que otorga. Los sabios veían en estas historias símbolos profundos. La serpiente que se eleva con plumas es metáfora del espíritu que trasciende la materia. El exilio de Quetzalcóatl refleja la fragilidad de la sabiduría ante la corrupción y el engaño. Su transformación en estrella muestra que la vida es ciclo, que la muerte no es final sino tránsito. Cada mito era más que relato, era enseñanza codificada en imágenes, un lenguaje simbólico que revelaba verdades universales. En las fiestas dedicadas a él, los sacerdotes representaban estos mitos en danzas y cantos. El pueblo observaba cómo actores disfrazados con plumas verdes y máscaras de serpiente recreaban la caída y el renacimiento del dios. El fuego encendido en las plazas simbolizaba la hoguera donde Quetzalcóatl se transformaba en luz, y los caracoles soplados imitaban el viento que lo acompañaba. No era simple entretenimiento, era recordatorio de que los dioses y los hombres compartían el mismo destino, el de caer y levantarse una y otra vez. La figura de Quetzalcóatl también inspiraba a los gobernantes. Algunos reyes toltecas y mexicas adoptaron su nombre como título, buscando asociarse con la sabiduría y la legitimidad divina. Presentarse como descendiente o representante de la serpiente emplumada era reclamar no solo poder, sino también la autoridad moral de un dios que había enseñado a los hombres a cultivar, a escribir y a contar el tiempo. Esa apropiación política muestra cómo el mito no era ajeno a la realidad, sino que moldeaba el poder y la historia. Los cronistas españoles registraron con sorpresa la importancia de Quetzalcóatl. Fray Bernardino de Sahagún, en su monumental recopilación de la cultura mexica, narró cómo los pueblos hablaban de él con respeto y misterio. Algunos lo describían como un hombre blanco y barbado, detalle que muchos han interpretado como indicio de contactos con extranjeros antes de la llegada europea. Otros lo describían como un dios que caminaba entre los hombres con túnicas largas y que prohibía los sacrificios. Estas imágenes, tan distintas a las de otros dioses guerreros y sanguinarios, reforzaron la fascinación por su figura. Los arqueólogos modernos siguen encontrando huellas de su culto en múltiples regiones. Desde los templos de Teotihuacán hasta las pirámides mayas, la serpiente emplumada aparece una y otra vez. Su culto no fue local, sino panmesoamericano, lo que demuestra que su mensaje trascendía culturas y lenguas. Esa universalidad lo convierte en un arquetipo poderoso, comparable a figuras como Prometeo en Grecia o Osiris en Egipto, dioses que sufren, que caen y que, en su sacrificio, dan vida a los hombres. El mito de Quetzalcóatl también plantea una pregunta inquietante: ¿fue solo un dios inventado, o existió realmente un hombre cuya vida inspiró las leyendas? Algunos historiadores creen que fue un líder tolteca que reformó la religión, prohibió los sacrificios y trajo avances culturales, y que después su memoria fue divinizada. Otros creen que su figura es puramente mítica, creada para explicar el origen de la humanidad y del conocimiento. Y hay quienes van más allá, sugiriendo que pudo ser un visitante de tierras lejanas, o incluso de las estrellas, interpretado por los antiguos como un dios. Esa ambigüedad es lo que lo hace eterno, no hay una respuesta definitiva, solo ecos que invitan a seguir preguntando. Lo cierto es que Quetzalcóatl encarna la esperanza de un mundo distinto. Frente a dioses que exigían muerte, él proponía vida. Frente a la guerra, él proponía conocimiento. Frente al caos, él proponía orden. Y aunque fue derrotado, su promesa de regreso mantuvo viva la fe de generaciones enteras.
Esa dualidad, de caída y esperanza, lo convierte en uno de los dioses más humanos y al mismo tiempo más divinos de toda la mitología. Hoy, al mirar el amanecer y ver brillar a Venus en el cielo, podemos imaginar a los antiguos pueblos observando la misma luz y pensando en su dios ausente. Esa estrella no era solo un astro, era la señal de que Quetzalcóatl seguía presente, de que algún día volvería. En ese resplandor matutino, el mito se mantiene vivo, recordándonos que las promesas divinas trascienden el tiempo y las generaciones. Y ahora, al cerrar este bloque del relato, te invito a dejar un comentario contándome desde donde nos escuchas y qué hora es ahí ahora. Tu voz es parte de esta narración, un eco moderno que mantiene vivos los misterios de los dioses antiguos. Cuando los pueblos antiguos hablaban de Quetzalcóatl, no se limitaban a describirlo como dios creador o como rey sabio. Su figura también estaba rodeada de enigmas, símbolos ocultos y misterios que parecían guardar mensajes más profundos sobre la vida, la muerte y el cosmos. Cada relato contenía capas de significado que iban más allá de lo literal, como si los sabios hubieran dejado claves cifradas en los mitos para quien supiera leerlas. El símbolo más poderoso era, sin duda, la serpiente emplumada. La serpiente representaba lo terrestre, lo que se arrastra y toca el suelo. Era la materia, la fertilidad, la energía que se renueva mudando de piel. El ave, en cambio, representaba lo celeste, lo que vuela, el espíritu que asciende. Al unir ambos, Quetzalcóatl se convertía en imagen de lo imposible, el espíritu encarnado en la materia, la unión entre el cielo y la tierra. Ese símbolo era tan poderoso que resonaba en todas las culturas mesoamericanas, cada una con su propia interpretación, pero siempre con la misma idea central, la conexión entre lo humano y lo divino. Los sacerdotes representaban a Quetzalcóatl con plumas de quetzal, de color verde brillante, símbolo de la vegetación y de la vida que brota. El verde era también color de lo precioso, de lo raro y de lo sagrado. La serpiente, por su parte, no era vista como criatura maligna, sino como portadora de sabiduría y regeneración. Al combinar ambas imágenes, se creaba un símbolo que hablaba de trascendencia y transformación. Los hombres podían ser como la serpiente emplumada, criaturas terrenales con la posibilidad de elevarse hacia lo divino. Otro de sus símbolos era el caracol cortado, emblema del viento. El caracol marino, traído desde las costas lejanas, era soplado en los rituales para invocar su presencia. El sonido profundo que emergía de él era interpretado como la voz del dios, un recordatorio de que el aliento vital lo envuelve todo. El caracol representaba el inicio del movimiento, la respiración que da vida. En los códices, Quetzalcóatl aparece con este símbolo en el pecho, como prueba de que su poder provenía del soplo que sostiene el cosmos. Su relación con Venus también estaba cargada de misterio. Para los antiguos, la estrella de la mañana era más que un astro brillante, era señal de orden, marcador del tiempo y de los ciclos agrícolas. Los calendarios mesoamericanos estaban organizados en parte según el ciclo de Venus, que dura 584 días. Esa precisión revela un conocimiento astronómico sorprendente, resultado de siglos de observación. Al identificar a Quetzalcóatl con Venus, los pueblos unían la divinidad con la ciencia, el mito con la astronomía. Era como decir que los dioses hablaban a través de los astros y que leer el cielo era descifrar sus mensajes. Los templos dedicados a él también estaban llenos de enigmas. En Teotihuacán, los muros de su templo muestran no solo serpientes emplumadas, sino también conchas y caracoles marinos. ¿Por qué aparecían símbolos del mar en una ciudad tan alejada de la costa? Algunos creen que representaban la universalidad de Quetzalcóatl, dios de todos los elementos. Otros piensan que eran señales de comercio y de la influencia que su culto tenía en tierras lejanas. Y hay quienes sostienen que eran símbolos de viajes que conectaban regiones distantes, como si la serpiente emplumada hubiera enseñado a los hombres a unir mundos separados. Su rivalidad con Tezcatlipoca también estaba llena de significados ocultos. Tezcatlipoca, el espejo humeante, era representado con un espejo de obsidiana en la pierna. Ese espejo simbolizaba la capacidad de ver lo oculto, pero también de engañar con ilusiones. Cuando mostró a Quetzalcóatl su rostro envejecido en un espejo, no solo lo engañó, le recordó la fragilidad de la existencia. El espejo era reflejo de la verdad y de la mentira, del conocimiento y de la trampa. En ese enfrentamiento, Quetzalcóatl y Tezcatlipoca representaban las dos caras del saber, la que ilumina y la que confunde. En las leyendas,
la caída de Quetzalcóatl no fue solo derrota personal. Fue también advertencia. Los sabios decían que ningún poder es eterno, que incluso los dioses pueden sucumbir al orgullo o a la tentación. La embriaguez que lo llevó al exilio era símbolo de los excesos humanos, recordatorio de que el conocimiento sin disciplina puede perderse fácilmente. Así, su historia era lección para reyes y sacerdotes. Gobernar con sabiduría exige humildad y vigilancia constante. Los enigmas también se extendían a su figura como hombre. Algunos relatos lo describen con barba y piel clara, rasgos poco comunes en la región. Esa descripción alimentó teorías posteriores que lo vincularon con visitantes extranjeros. Otros lo pintaban como rey que vestía con túnicas largas y que enseñaba artes y ciencias desconocidas hasta entonces. ¿Fue realmente un hombre divinizado? ¿O fue siempre un dios que caminó entre los hombres? La duda permanece, y en ella crece el misterio que lo rodea. Incluso en la actualidad, su figura sigue siendo objeto de interpretaciones diversas. Para algunos, Quetzalcóatl fue un reformador religioso que buscó terminar con los sacrificios humanos y promover la compasión. Para otros, fue un símbolo de astronomía y conocimiento, reflejo del vínculo entre el cielo y la tierra. Y para quienes buscan explicaciones más audaces, fue un visitante venido de otro mundo, interpretado como Dios por pueblos que no podían comprender su origen. Cada versión revela más sobre quienes lo interpretan que sobre el Dios mismo, pero todas coinciden en que su figura no puede reducirse a un solo significado. Lo cierto es que Quetzalcóatl encarna la idea de que la divinidad no está lejos de los hombres, sino entrelazada con ellos. Sus símbolos hablan de transformación, de conocimiento, de sacrificio y de esperanza. La serpiente emplumada sigue siendo espejo en el que nos miramos, recordándonos que lo terrenal y lo celestial no están separados, sino unidos en el misterio de la existencia. Y mientras dejamos que estas historias nos envuelvan, recuerda que tu voz también forma parte de este relato. Te invito a dejar un comentario contándome desde dónde nos escuchas y qué hora es ahí ahora. Así mantenemos viva esta comunidad que explora juntos los enigmas de la mitología. Las crónicas del pasado no solo presentan a Quetzalcóatl como dios creador o rey sabio, sino también como viajero incansable. Sus desplazamientos, descritos en mitos y leyendas, lo muestran recorriendo tierras lejanas, llevando consigo el conocimiento, la agricultura, la escritura y el calendario. En cada lugar donde se detenía, dejaba semillas de sabiduría que florecían en nuevas costumbres y rituales. Esa imagen de Quetzalcóatl como caminante cósmico lo diferencia de otras deidades sedentarias, ligadas a un solo territorio. Él, en cambio, parecía pertenecer a todos los pueblos que lo invocaban. En la tradición tolteca, se decía que Quetzalcóatl partió hacia el este tras su caída, atravesando selvas y montañas hasta llegar al mar. Allí, construyó una balsa de serpientes y navegó hacia el horizonte, prometiendo volver. Esa promesa alimentó la idea de que un día llegaría desde Oriente con nuevas enseñanzas. No es casualidad que, siglos más tarde, cuando los barcos españoles aparecieron en las costas del Golfo de México, muchos pueblos pensaran que la profecía se cumplía. Hernán Cortés fue visto por algunos como el retorno del dios, confusión que facilitó la conquista y que muestra hasta qué punto los mitos moldean la percepción de la realidad. Pero más allá de esa interpretación histórica, la idea del viaje de Quetzalcóatl tiene un sentido más profundo. Su partida hacia el oriente simboliza el tránsito del sol y de las estrellas, el movimiento eterno que marca los ciclos del tiempo. Así como Venus aparece y desaparece en el cielo, Quetzalcóatl también se ausenta para luego regresar. Su viaje no es solo geográfico, es cósmico. Representa el ir y venir de la vida, la muerte y el renacimiento, el movimiento que mantiene vivo al universo. Los relatos también mencionan su llegada a tierras lejanas, donde fue recibido como maestro. En algunas versiones, enseñó a los pueblos a hilar algodón, a trabajar los metales y a sembrar el maíz. En otras, se convirtió en gobernante que instauró leyes justas y rituales sin sangre. Cada cultura adaptaba su figura a sus necesidades, pero siempre con la misma esencia. Quetzalcóatl era el portador del conocimiento, el dios que baja del cielo para iluminar a la humanidad. En la tradición maya, su equivalente Kukulcán también es descrito como viajero. Se dice que llegó desde el mar y que fundó ciudades, dejando a su paso templos y pirámides. La Gran Pirámide de Chichén Itzá, con su descenso de la serpiente de luz durante los equinoccios, es vista como símbolo de ese viaje.
cada equinoccio, la sombra que se desliza por los escalones recuerda el regreso de la serpiente emplumada, como si Kukulcán volviera a caminar entre los hombres. Los mexicas, herederos de múltiples tradiciones, veían en Quetzalcóatl al dios que había traído el maíz, el alimento que definía su identidad. Decían que fue él quien descendió a los lugares secretos donde el grano estaba oculto, y que con la ayuda de otras criaturas lo trajo a la superficie. Esa acción no era solo un regalo material, sino un gesto divino que los hacía hijos del maíz. Comer maíz era, en cierto sentido, comulgar con Quetzalcóatl, recibir parte de su sacrificio. La figura del dios viajero también refleja el movimiento cultural de Mesoamérica. Las ciudades no existían aisladas, había rutas de comercio que conectaban el altiplano central con la costa, con las tierras mayas y con otras regiones distantes. El culto a Quetzalcóatl se expandió por esas rutas, adoptando distintos nombres y formas, pero siempre con la misma esencia. Así, la serpiente emplumada se convirtió en símbolo de unidad, en la prueba de que, a pesar de las diferencias, los pueblos compartían una misma raíz espiritual. Algunos investigadores modernos han sugerido que la imagen de Quetzalcóatl como viajero podría estar vinculada con personajes históricos. Quizá fue un líder tolteca que realmente viajó, difundiendo conocimientos y prácticas religiosas. Otros creen que es una metáfora del intercambio cultural, personificada en la figura de un dios. Y los más audaces sostienen que esas descripciones de viajes y enseñanzas provienen de un ser venido de más allá de este mundo, interpretado por los antiguos como divinidad. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que la narrativa del viaje es central en su mito. En los rituales, esa idea se representaba con procesiones que imitaban el recorrido del dios. Los sacerdotes, portando estandartes de plumas y caracoles, caminaban por las ciudades, repitiendo la partida y el regreso de Quetzalcóatl. El pueblo lo seguía, convencido de que en ese movimiento estaba contenida la promesa de que un día volvería. Cada procesión era una manera de mantener vivo el recuerdo y de renovar la esperanza. El viaje también tenía un aspecto interior. Para los sabios, Quetzalcóatl no solo caminaba por tierras externas, sino por los corazones de los hombres. Su partida representaba los momentos de oscuridad en los que la sabiduría se pierde, y su regreso era la iluminación que vuelve. En ese sentido, cada hombre llevaba dentro de sí a la serpiente emplumada, capaz de caer en la tentación, pero también de renacer con más fuerza. Hoy, cuando recorremos las ruinas de Tula, Teotihuacán o Chichén Itzá, sentimos que esos viajes no terminaron. Las piedras guardan la memoria de un dios que caminó entre los hombres, y el viento que sopla entre las pirámides parece repetir su promesa de regreso. Cada amanecer, cuando Venus brilla en el cielo, podemos imaginarlo navegando en su balsa de serpientes, acercándose desde el oriente, recordándonos que los mitos no son historias muertas, sino viajes eternos que siguen en movimiento. Y en este punto del relato, te invito a dejar un comentario contándome desde donde nos escuchas y qué hora es ahí ahora. Tu voz es parte de este viaje, un eco moderno que mantiene viva la travesía de la serpiente emplumada. Hablar de Quetzalcóatl es hablar también de la dualidad, de esa tensión constante entre la luz y la sombra, entre la sabiduría que ilumina y las fuerzas que buscan apagarla. En la cosmovisión mesoamericana, ningún dios existía sin su contraparte, y la serpiente emplumada encontraba la suya en Tezcatlipoca, el espejo humeante. La historia de ambos no era simplemente un enfrentamiento de deidades, era el reflejo de una lucha cósmica y eterna que se repetía en el corazón de los hombres. Tezcatlipoca era el dios de la noche, del destino incierto, de la tentación y de la guerra. Su nombre mismo evocaba misterio y peligro. Llevaba consigo un espejo de obsidiana que no solo mostraba imágenes, sino que revelaba verdades ocultas y también engaños. En contraste con Quetzalcóatl, que ofrecía conocimiento y paz, Tezcatlipoca recordaba que la vida estaba atravesada por la incertidumbre, que no todo podía ser orden ni claridad. Esa rivalidad se convirtió en metáfora de la existencia. El camino del hombre siempre está entre la voz de la sabiduría y el susurro de la tentación. Los mitos cuentan que en la era de los toltecas ambos se enfrentaron en más de una ocasión. Tezcatlipoca no podía aceptar un mundo sin sacrificios humanos, sin sangre que alimentara a los dioses. Quetzalcóatl, en cambio, defendía la idea de un culto más puro, con ofrendas de mariposas, aves y flores. Esa diferencia no era solo religiosa, sino política. Representaba dos formas de concebir la vida y el poder.
Los seguidores de Tezcatlipoca defendían la violencia como medio de control, los de Quetzalcóatl creían en la enseñanza y en la creación. La tensión entre ambos acabó en el engaño que llevó a la caída de la serpiente emplumada, pero esa derrota no eliminó su mensaje, lo transformó en profecía. La dualidad también se reflejaba en el calendario. Los ciclos del tiempo estaban organizados en eras o soles, y cada uno terminaba en catástrofes cósmicas. Se decía que Quetzalcóatl y Tezcatlipoca alternaban en la creación y destrucción de estas eras, como si fueran hermanos que nunca dejaban de competir. Cuando uno creaba, el otro destruía. Cuando uno iluminaba, el otro oscurecía. Esa visión no era pesimista, sino realista. El mundo no podía ser solo orden ni solo caos, sino mezcla de ambos. Los pueblos veían en esta lucha el reflejo de su propia vida cotidiana. El campesino que sembraba maíz agradecía a Quetzalcóatl por el conocimiento de la agricultura, pero también temía las sequías y plagas que podían ser obra de Tezcatlipoca. El guerrero que partía a la batalla pedía fuerza a la serpiente emplumada, pero sabía que el destino de la guerra podía estar en manos del espejo humeante. Así, la vida era entendida como un juego de equilibrios, donde los hombres eran peones en un tablero cósmico dominado por dioses en conflicto. Las ceremonias reflejaban esa dualidad. En algunos rituales, los sacerdotes portaban máscaras con plumas verdes, representando a Quetzalcóatl, y otros llevaban espejos de obsidiana, encarnando a Tezcatlipoca. Las danzas narraban el enfrentamiento eterno, mientras el pueblo observaba con temor y esperanza. Nadie dudaba de que esa lucha se reproducía en sus propias vidas. En cada decisión, en cada tentación, en cada acto de bondad o de crueldad, la serpiente emplumada y el espejo humeante estaban presentes. Los sabios decían que el verdadero aprendizaje consistía en reconocer esa dualidad dentro de uno mismo. No se trataba de negar a Tezcatlipoca, sino de entender que su presencia era necesaria para que la elección tuviera sentido. Sin tentación no hay virtud, sin caos no hay orden. En ese equilibrio incómodo, el hombre encontraba su destino. Quetzalcóatl enseñaba el camino de la luz, pero el espejo de obsidiana siempre recordaba que el abismo estaba cerca. Los mitos también mencionan momentos en que ambos trabajaron juntos en la creación del mundo. Aunque rivales, eran complementarios. Crearon el cielo y la tierra, levantaron el sol y establecieron los mares. Esa colaboración muestra que incluso los opuestos más feroces forman parte de una misma totalidad. En el fondo, Quetzalcóatl y Tezcatlipoca no eran enemigos absolutos, sino dos fuerzas necesarias para mantener el ciclo de la existencia. En la vida política, esa dualidad se reflejaba en los gobiernos. Un gobernante podía presentarse como heredero de Quetzalcóatl, instaurando leyes justas y promoviendo la cultura. Pero siempre había quienes invocaban a Tezcatlipoca, defendiendo la guerra y el sacrificio como medios de poder. Esa tensión marcaba la historia de los pueblos, que oscilaban entre periodos de paz y periodos de violencia, como si los dioses jugaran con sus destinos. El simbolismo de esa rivalidad sigue siendo poderoso hoy. En Quetzalcóatl vemos la aspiración al conocimiento, la compasión y la trascendencia. En Tezcatlipoca, la sombra del engaño, el deseo de poder y la fragilidad humana. Ambos viven dentro de nosotros, y la elección entre ellos se repite en cada generación. Por eso, los mitos de la serpiente emplumada no son solo relatos antiguos. Son espejos en los que aún podemos vernos. Cada vez que elegimos la creación sobre la destrucción, evocamos a Quetzalcóatl. Cada vez que caemos en la tentación o en la mentira, sentimos el peso del espejo humeante. La lucha no terminó con los toltecas ni con los mexicas, sigue viva en el corazón de los hombres. Y mientras reflexionamos sobre esta dualidad, te invito a dejar un comentario contándome desde donde nos escuchas y qué hora es ahí ahora. Tu voz nos conecta a todos en este viaje, como si fuéramos parte de un mismo mito que aún se sigue escribiendo. A lo largo de los siglos, la figura de Quetzalcóatl fue cambiando, adaptándose a cada pueblo que lo veneraba, como si la serpiente emplumada mudara no solo de piel, sino también de rostro. En tiempos toltecas, era visto como gobernante y sacerdote, un rey que enseñaba el camino de la justicia y la paz. En Teotihuacán, su imagen quedaba grabada en piedra como divinidad cósmica, vinculada al viento, al agua y al movimiento eterno de los astros. En el mundo maya, se transformaba en Kukulcán, la serpiente de luz que descendía cada equinoccio en Chichén Itzá.
Y para los mexicas, era creador de los hombres, portador del maíz y estrella de la mañana. Cada cultura lo interpretó a su manera, pero todas coincidían en que era mucho más que un simple dios, era el puente entre lo humano y lo divino. Los españoles, al llegar a tierras mesoamericanas, quedaron desconcertados por su culto. Escuchaban relatos que hablaban de un dios bárbaro, venido del oriente, que había prometido regresar. Algunos conquistadores no tardaron en aprovechar la confusión. Hernán Cortés fue identificado por ciertos pueblos como el retorno esperado de Quetzalcóatl, lo que facilitó alianzas y abrió las puertas de ciudades enteras. La profecía se convirtió en arma política, y el mito, en herramienta de conquista. Lo que había sido esperanza terminó siendo trampa, y en ese choque de mundos, la figura de la serpiente emplumada se tiñó de tragedia. Pero incluso en medio de la conquista y la destrucción, Quetzalcóatl no desapareció. Su nombre siguió resonando en los cantos y en la memoria. Los frailes que recopilaron las historias indígenas lo registraron en códices y crónicas, conscientes de que estaban frente a un mito demasiado poderoso para ser ignorado. Algunos intentaron asimilarlo al cristianismo, comparándolo con santos o con Cristo mismo, por su carácter de Dios sacrificado y compasivo. Otros lo veían como demonio derrotado. Lo cierto es que ni siquiera la espada y la cruz pudieron borrar su huella. En la actualidad, Quetzalcóatl sigue vivo en múltiples formas. En la arqueología, su imagen aparece en cada excavación de Teotihuacán, Tula o Cholula. En la cultura popular, es representado en murales, libros, películas y videojuegos. Para algunos, es símbolo de identidad nacional, emblema del México antiguo que aún late en el presente. Para otros, es inspiración espiritual, ejemplo de un Dios que enseña la importancia de la vida sobre la muerte, del conocimiento sobre la violencia. Los estudiosos modernos siguen discutiendo su origen. ¿Fue realmente un líder histórico que vivió entre los toltecas y cuyas enseñanzas se transformaron en mito? ¿Fue siempre una deidad, personificación de Venus y del viento? ¿O acaso fue un símbolo colectivo que representaba el anhelo humano de trascender la materia y alcanzar lo divino? Cada teoría aporta algo, pero ninguna logra encerrar del todo el misterio. Quizá esa sea la esencia de Quetzalcóatl, no puede definirse, porque su fuerza está en su multiplicidad. En su figura encontramos un espejo de nosotros mismos. La serpiente, que toca el suelo, nos recuerda que somos cuerpo, materia y límite. Las plumas, que acarician el cielo, nos hablan de nuestra aspiración, de la búsqueda de lo eterno. Entre ambas fuerzas vivimos, arrastrándonos y volando, cayendo y levantándonos. Quetzalcóatl no es solo un mito de los antiguos pueblos, es arquetipo universal de la condición humana. Los campesinos lo invocaban para pedir lluvias y buenas cosechas, convencidos de que el viento de Ejecatl traería fertilidad a la tierra. Los sabios lo estudiaban en los cielos, identificándolo con Venus y organizando calendarios que aún hoy sorprenden por su precisión. Los reyes lo utilizaban como símbolo de legitimidad, presentándose como sus herederos. Y el pueblo lo recordaba en procesiones, danzas y cantos que narraban su partida y su prometido regreso. Así, Quetzalcóatl era, al mismo tiempo, Dios de todos y de cada uno. Su fuerza simbólica también está en la esperanza. En un mundo lleno de guerras, sacrificios y catástrofes naturales, Quetzalcóatl representaba la posibilidad de un tiempo distinto, de un orden más justo. Su caída mostraba la fragilidad de la sabiduría, pero su promesa de regreso mantenía viva la fe en que algún día volvería la luz. Esa esperanza no desapareció con la llegada de los conquistadores ni con la destrucción de los templos. Sigue viva cada vez que alguien observa las pirámides y se pregunta qué secretos guardan, cada vez que un amanecer muestra a Venus brillando en el cielo. Hoy, su mito se conecta con la búsqueda espiritual contemporánea. Muchos lo ven como símbolo de transformación personal, de la capacidad de dejar atrás la vieja piel y renacer con una nueva. Otros lo interpretan como metáfora ecológica, recordándonos la unión inseparable entre el hombre y la naturaleza. Y algunos lo llevan al terreno de la ciencia ficción, imaginándolo como visitante de otros mundos que compartió su conocimiento con los pueblos antiguos. Cada interpretación es distinta, pero todas muestran que Quetzalcóatl sigue siendo actual, sigue bajando del cielo en la imaginación humana. Los pueblos antiguos lo veneraban porque veían en él un dios que no exigía destrucción, sino creación. Esa diferencia lo convierte en una figura única entre los panteones mesoamericanos.
Su voz era distinta, su mensaje más cercano a la vida que al sacrificio. Y aunque fue derrotado por el engaño, aunque partió hacia el oriente, su promesa de volver lo hizo eterno. Mientras avanzamos en este relato, piensa en cómo un mito puede atravesar siglos, sobrevivir a conquistas, adaptarse a nuevas culturas y seguir inspirando. Quetzalcóatl no es solo pasado, es presente y futuro. Es símbolo de que lo divino no se queda fijo en un templo o en un códice, sino que camina con los hombres, viaja, cae y renace, como la estrella de la mañana que nunca se apaga. Y para que esta historia siga viva entre nosotros, te invito a dejar un comentario contándome desde donde nos escuchas y qué hora es ahí ahora. Tus palabras son el eco moderno de un mito antiguo, el testimonio de que la serpiente emplumada sigue descendiendo sobre la tierra en cada voz que lo recuerda. Cuando los ecos de los templos se han desvanecido y las ciudades antiguas se han cubierto de polvo y silencio, la figura de Quetzalcóatl sigue brillando como una estrella obstinada en el horizonte. Su mito, transmitido de generación en generación, no ha muerto con el paso del tiempo. Al contrario, ha crecido, se ha transformado y ha encontrado nuevas formas de habitar nuestra memoria. En él se cruzan los relatos de creación, las enseñanzas sobre la cultura, las advertencias sobre la tentación y la promesa de un regreso. Quetzalcóatl es, al mismo tiempo, historia y profecía, recuerdo y esperanza. En su imagen de serpiente emplumada descubrimos una metáfora profunda. La serpiente, ligada a la tierra, al inframundo y a la regeneración, nos recuerda nuestra naturaleza mortal, frágil, hecha de barro y de hueso. Las plumas, en cambio, son el espíritu, el vuelo hacia lo alto, la aspiración de lo divino. Al unir ambos, el mito nos enseña que el hombre es un ser intermedio, habitante de dos mundos, condenado a arrastrarse y llamado a volar. Esa dualidad no es un defecto, sino nuestra esencia, y Quetzalcóatl encarna esa verdad con su propio destino, criador y exiliado, sabio y tentado, Dios y hombre. Sus símbolos, el caracol que suena como viento, la estrella de la mañana que anuncia el día, las plumas verdes que brillan como fuego, nos hablan en un lenguaje universal que trasciende culturas. En ellos encontramos lecciones que aún hoy resuenan, que la vida se sostiene con movimiento, que la luz siempre regresa después de la oscuridad, que el conocimiento verdadero no impone violencia, sino que se ofrece como don. Por eso, aunque las civilizaciones que lo adoraron desaparecieron, su figura sigue viva. Porque no es solo un dios mesoamericano, es un arquetipo de la condición humana, una respuesta mítica a las preguntas eternas de quiénes somos y de dónde venimos. La profecía de su regreso, aunque envuelta en tragedia durante la conquista, aún conserva un poder simbólico. No importa si entendemos ese regreso como el retorno literal de un dios, como la llegada de un nuevo tiempo de sabiduría, o como el despertar interior de cada persona que busca trascender sus sombras. Lo cierto es que esa promesa mantiene viva la esperanza de que siempre hay un renacimiento posible, de que incluso después de la caída y el exilio, la luz puede volver. En los amaneceres, cuando Venus aparece brillante en el cielo, podemos imaginar a los antiguos observando lo mismo que nosotros, sintiendo que Quetzalcóatl los acompañaba desde lo alto. Esa continuidad nos recuerda que, aunque el tiempo avance, las preguntas y los símbolos siguen siendo los mismos. Los mitos no mueren porque hablan de lo eterno. Y la serpiente emplumada, en cada relato, en cada piedra tallada, en cada sombra que desciende en Chichén Itzá, nos invita a seguir preguntando, a seguir soñando, a seguir buscando lo sagrado en lo cotidiano. Hoy, al recordar su historia, podemos entender que Quetzalcóatl no pertenece solo a los códices o a las ruinas arqueológicas. Vive en la manera en que pensamos la dualidad de nuestra existencia, en cómo comprendemos la fragilidad y la fuerza, en cómo nos enfrentamos al caos y buscamos la sabiduría. Vive en nuestra capacidad de imaginar que lo divino no está lejano, sino presente en el viento, en las estrellas y en nuestro propio interior. Así, el viaje que hemos recorrido a través de sus mitos no termina aquí. Como toda historia sagrada, está hecha para repetirse, para ser contada una y otra vez, para renacer en cada voz que la narra. Y en este momento, mientras cierras los ojos y dejas que las imágenes de la serpiente emplumada se graben en tu memoria, recuerda que este mito sigue bajando del cielo, invitándonos a ser parte de él. Y ahora, al final de este recorrido, te invito una vez más a dejar un comentario contándome desde donde nos escuchas y qué hora es ahí ahora. Porque tu voz es la prueba de que los mitos siguen vivos, de que Quetzalcóatl sigue descendiendo a la tierra cada vez que alguien lo recuerda, lo invoca y lo comparte.